Adrián Màñez, bon dia, benvingut. Bon dia, Clara, bon dia. El comerç electrònic és un dels pocs sectors que continua creixent a pesar de la crisi. Una oportunitat, una eixida per a moltes xicotetes empreses, per al negoci tradicional. Però qualsevol pime pot vendre el seu producte a través d'internet? Sin duda. Fíjate que el tema del comercio electrónico era un coto reservado para las empresas más grandes o las llamadas startups que ya llevan muchos años haciendo comercio electrónico. Es en estos últimos años donde el protagonismo lo está tomando la pyme, donde la pyme está encontrando en el comercio electrónico una forma de desarrollar sus negocios, de combatir con esta llamada crisis. De fet, en els últims anys el comerç electrònic ha crescut a base de traslladar els negocis tradicionals al negoci en línia. Es pot aplicar sempre en qualsevol sector? Cada sector tiene sus propias características. Fíjate que en ese mundo de trasladar el comercio tradicional al online queda mucho recorrido. Hoy en día, aproximadamente el 3% del comercio total en España representa la parte online. Fíjate que es una porción muy pequeña de la tarta. Estamos hablando que en el año pasado hubieron 7.800 millones de euros en ventas totales, en la parte online me refiero. Esto representa un incremento del 28%, que es mucho, però todavía nos queda mucho recorrido. Com es fa això possible? Com podem traslladar el nostre negoci a la xarxa? Fíjate, es muy importante esta pregunta porque se hace siempre teniendo en cuenta la demanda. Hasta ahora toda la empresa, toda la industria lo que ha hecho ha sido contratar tecnologías para publicar sus productos, su oferta en Internet, y eso es el primer paso. Pero donde está un poco la clave en todo esto es en ser capaz de captar demanda. Però no és una cosa fàcil. Suposa que el primer que hem de fer abans de posar el nostre negoci en la xarxa és assessorar-nos. On, com, qui ens pot asesorar? Han surgido nuevas profesiones, profesionales del sector que se han especializado en el marketing online, en el comercio electrónico, que lo que están es ayudando, impulsando el comercio electrónico entre todo el tejido empresarial. I aquest comerç electrònic podria ser l'única solució que té per a poder sobreviure el xicotet comerç, el negoci tradicional? La única no. Decir que el comercio electrónico es la única salvación, es una panacea universal, no sería riguroso. Lo que sí que es cierto es que es una condición necesaria. Hoy en día no puede haber una pyme o una empresa pequeña o una microempresa sin tener clara cuál va a ser su posición frente a Internet. Adrián, anem a animar a totes aquelles xicotetes empreses a que puguen també posar el seu negoci en Internet. Quins són els avantatges que representa? La primera es visibilidad. Podemos pasar de un comercio, por ejemplo, en Requena, que venda embutido en el pueblo, con la visibilidad que eso tiene, geográfica muy localizada, a tener publicado todas esas ofertas, todo su producto en Internet, que en ese momento va a tener una visibilidad internacional. Por un lado la visibilidad y por otro lado la disponibilidad. Pasas de tener un horario concreto, comercial, a estar 24 horas al día abierto, 365 días al año. Cap a on ens dirigim, Adrián? Podran conviure en un futur aquestes dues opcions, el negoci tradicional i el negoci en línia? El comercio online no ha venido a sustituir el comercio tradicional, eso nunca ocurrirá. Lo que la dirección, sin duda, pasa por la convergencia de los dos mundos. Las empresas cada día más van a ir desarrollando sus estrategias online y además las van a ir cruzando con sus estrategias actuales. Adrián, moltíssimes gràcies. Un plaer tindre't ací. Gràcies sobretot per obrir-nos algunes d'aquestes claus del comerç electrònic.